Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Adrianita. Aquí con el frío, pero pues las cosas en el Congreso se ponen calientitas. Muy calientes. Porque mira, ya está por ahí la permanente, lo que se tendrá que hacer, se cierra el periodo, pero siguen las cosas por todos lados muy interesantes. Y mire, en el último día del periodo ordinario, los senadores aprobaron el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. Después de un rápido análisis, el Senado de la República dio su respaldo y aprobó el protocolo modificatorio del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. En definitiva, el acuerdo adicional que dictaminaron las Comisiones Unidas mejora el TEMEC, fortalece la competitividad de nuestra economía y de la región de América del Norte y deja a salvo la soberanía nacional. Sobre todo, en tanto que hace posible la aprobación en el Congreso estadounidense del propio TEMEC. Aunque todas las fracciones parlamentarias dieron su apoyo, se pusieron sobre el escritorio preocupaciones de legisladores de oposición. Votamos bajo presión de tiempos y formas atropellados, pero votamos mandando una señal fuerte de unidad, pero sobre todo una señal fuerte de que el Senado se compromete a apoyar a los sectores para la aplicación exitosa de este tratado. Los de Morena calificaron como histórico el adendum al TEMEC. El contenido del protocolo de enmiendas me parece correcto. No aceptamos la grosera intervención de ningún país como inspectores en empresas de México. Lo rechazamos tajantemente. En la mayoría de los coordinadores y de senadores de grupos parlamentarios observé una actitud positiva, conscientes de lo que representa este instrumento internacional para el desarrollo económico del país. En comisiones, el subsecretario Jesús Seade informó que hay la posibilidad de que Estados Unidos y Canadá ratifiquen el acuerdo comercial antes de finalizar el año. Mi expectativa, nuestra expectativa, la tirada, como hicimos en México, es que Estados Unidos va a ratificar antes del 20 de diciembre de este año. Y le voy a dar cuenta de una barbaridad, un hecho que atenta contra la democracia y la libertad de expresión. La Comisión de Justicia Partidaria de Morena pidió a Ricardo Monreal separar a la senadora Lili Téllez de la bancada morenista en el Senado de la República. ¿La razón? Pues porque piensa diferente, porque dijo que no estaba muy bien andar recibiendo con aplausos a Evo Morales en nuestro país y también porque no está en favor de la legalización del aborto. Néstor, es inaudito que sucedan estas cosas en un mosaico, en un lugar en donde es plural, donde se representa a todos los mexicanos y bueno, hay libre expresión y libertad de pensar distinto a lo que piensa una fracción parlamentaria. Sí, es muy triste que un partido político muestre pues estos visos de autoritarismo cuando lo que es la democracia es precisamente la pluralidad y el respeto a las ideas diferentes a lo que piensan los otros. Pero ¿sabe qué? Por fortuna, no es así todo Morena. Los senadores están apoyando a Lili Téllez. Un tufo de intolerancia comenzó a soplar esta semana al interior de la bancada de Morena en el Senado de la República. Y es que en una decisión inédita, la Comisión de Honestidad y Justicia del partido pidió la separación de una legisladora por considerar que no comulga con los principios y los ideales del instituto político. Algo que no le quita el sueño al coordinador Ricardo Monreal, que considera que este órgano interno del partido está cayendo en un exceso. Está desproporcionada, extralimitada. Esta actitud, este requerimiento de separar a Lili Téllez del grupo parlamentario por expresar sus ideas, por defender su posición, por expresar opiniones. No lo aceptamos y obviamente jurídicamente nos defenderemos. Monreal Ávila recordó que en Morena caben todas las voces y todas las corrientes de pensamiento. Además criticó que la Comisión de Honestidad y Justicia esté distraída en este tipo de polémicas que nada ayudan al partido. Hay otras cosas más importantes en las que deberían estar inmersos. Por ejemplo,
buscar la vida interna, institucional y orgánica de Morena, en donde nosotros no nos hemos involucrado. Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, también pidió no perder el tiempo en conflictos estériles. Miremos hacia adelante, que tengamos la madurez política para actuar en unidad, con visión de futuro, con mucho compromiso en el proyecto de la transformación, que finalmente es lo que importa. Finalmente, ambos coordinadores coincidieron en que tanto Morena como sus órganos de dirección van a velar siempre por la libertad de expresión, de pensamiento y acción de todos sus representantes. Con información de Irving Pineda y Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En la violencia intrafamiliar hay un antes y un después, y precisamente lo marca el asesinato de Abril Pérez, una mujer que sufrió violencia intrafamiliar y presuntamente el homicida fue liberado por unos jueces. De esto vamos a platicar con la senadora Rocío Abreu. En este caso tenemos un problema en la ley y por eso acabo de proponer modificar la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, porque en la modificación en la antigua administración o en la antigua Cámara se dejaron sanciones por acciones, más no por omisiones. Y el dejar de hacer es un tema que también va de la mano con los temas de poca aplicación de justicia. Los principios nos señalan que es expedita, que tiene que ser pronta, y lo que vemos son que en los tribunales, en los ministerios públicos, en el caso de los jueces, vemos desgraciadamente un rezago terrible, pero en muchos casos también vemos temas de corrupción, de opacidad, de que precisamente los expedientes se pierden, se dejan ahí. Entonces, estamos ante una situación que sancionamos a los funcionarios por acciones, más no por omisiones. En este caso se presenta una reforma al artículo 7º, fracción primera, precisamente por cualquier acto de omisión en el cual no hay acción, también podemos fincar responsabilidad a los servidores públicos. Estamos viendo y estamos ante una situación muy delicada que ha ido incrementando el tema de violencia hacia la mujer. Pero también es un tema que la propia sociedad no se calla. Cada día lo hacemos más patente, cada día nos sumamos más ante ello y nosotros tenemos que hacer lo propio en las leyes. Y esto ha sido, digamos, yo diría, todo un esquema. Vengo ahorita de la Comisión precisamente de Gobernación, donde estamos trabajando precisamente todos los delitos de violencia política, que también fue una iniciativa que presentamos, ahorita la acabamos de recibir de Cámara de Diputados, donde también tipificamos distintos delitos en materia política. Pero eso lo vemos día a día, ¿no? Entonces tenemos que ir evolucionando, no solo en tipificar los delitos sobre acciones que se le dan categoría menor cuando deberían de tener una categoría mucho más elevada en la ley, sino también el tema de procuración de justicia, que es donde siento que en este país estamos fallando y nosotros, lógico, no procuramos justicia, pero sí hacemos iniciativas, leyes y modificaciones de las mismas para que también quienes tienen la obligación de procurar justicia en este país la hagan de la forma que nos obliga la ley. Tú sabes que yo tengo una iniciativa también para poder tipificar y es en la reforma, es una reforma constitucional para poder tipificar exactamente sobre el maltrato animal. Violencia es violencia y además tenemos la escalera de violencia, ¿no? La escalera de violencia viene de padre o madre por el ambiente externo, generan violencia hacia el hijo mayor en la mayoría de los casos. El hijo mayor genera esa ira contra su hermano menor y su hermano menor la genera hacia el animalito, hacia el gatito, hacia el perrito. Entonces nos ha dado que todo el tema de violencia, desgraciadamente a veces estamos tan acostumbrados a escuchar y de verdad que a veces perdemos de vista que todo va vinculado, ¿no? Había un estudio muy interesante que hicimos en el foro donde vimos y pudimos puntear los delitos. El ponente presentó un esquema del aeropuerto a la Tapo, en ese más o menos en esas franjas, y nos señalaba, dice, vamos a poner los delitos sin violencia, los ponía en verdes, ¿no? Ahora vamos a poner los delitos con violencia, con arma, y nos lo ponía en amarillo. Ahora vamos a poner homicidios, y nos lo ponía en rojo. Coincidían los focos donde habían, ¿no? Donde mayor violencia, pues hay homicidios, y luego dice, vamos a borrar el mapa, los puntos. Ahora vamos a poner los mismos puntos, pero vamos a sumarle
las denuncias contra maltrato animal. Es increíble que en los mismos lados donde tienes asesinatos, donde tienes delitos con arma y donde tienes maltrato animal, son los mismos focos. Y el tema de la violencia empieza por los más débiles, como bien lo señalas. Empieza con el abuelo o la abuela, empiezan con los niños y empiezan con los animales. En la violencia intrafamiliar se inicia con un niño, después con un anciano, con las mujeres, precisamente con los sectores más débiles de toda sociedad. Por eso es importante protegerlos desde el punto de vista jurídico, que ninguna autoridad pueda liberar sin un castigo a aquellos que puedan después convertirse en agresores o asesinos. Gracias, Víctor. Y vamos ahora con nuestra analista financiera, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Bueno, terminado el periodo legislativo, hay muchas intenciones de envío de iniciativas durante este periodo en que sesiona la permanente para que las comisiones en enero comiencen a trabajar y en febrero el legislativo cuente con qué empezar a discutir en el Pleno. Lo cierto es que entre las iniciativas hay una que presenta o que dice presentar en breve el diputado Mario Delgado, hizo mención a esto a finales de noviembre, señalando que la intención era meter una iniciativa que reforme la Ley de Ordenamiento y Transparencia de los Servicios Financieros para que se regule y se prohíba las molestas llamadas telefónicas que todos los días, a toda hora, minuto tras minuto recibimos en el celular, ofreciendo servicios bancarios, seguros y toda clase de alternativas que lo único que muestran es que nuestros datos son vendidos en alguna parte, utilizados en alguna parte y que deben ser mejor custodiados. Bueno, más allá de eso, el diputado Delgado debería preguntarse primero antes de legislar y no perder su tiempo en tantas cosas que no son tan necesarias, el por qué la Conducef, que tiene la obligación justamente de mantener un registro de los teléfonos celulares de personas como nosotros, que no queremos ser molestados en nuestro teléfono y en nuestra vida diaria por esas molestas llamadas telefónicas ofreciéndose una tarjeta de crédito cada segundo y del mismo lugar, que debe darse cuenta de que ese registro no funciona. Uno se mete a la página de Conducef, quiere hacer el registro y te piden hasta el historial crediticio, copia de todo lo que existe, no te reciben, por ejemplo, los escáneres. Es un verdadero suplicio el famoso registro, de tal manera que es inoperante. O sea, la entidad que tiene por obligación mantenerlo y hacer custodiar nuestra información y además asegurarse de poderla sancionar a quien la viole, no está cumpliendo con lo que le toca. Por eso, volver a legislar sobre lo mismo parece inútil. ¿Por qué no mejor el señor hace un exhorto, su grupo de Morena, a la Conducef, para que pongan activo y eficiente ese registro? Y en el caso de las casas comerciales, el registro lo opera la Profeco. Este es igual de tortuoso, hay que meterle hasta los datos de dónde compraste los chones, perdónenme que se los diga, pero es impresionantemente tortuoso. Hay que registrar teléfonos muy fácilmente, para decir no quiero que me llamen y no quiero que sean molestos. Ahora, eso no te va a evitar a ti que te llamen si debes. Si tú debes a tu tarjeta de crédito, tu crédito hipotecario, etcétera, o inclusive el Fonacot, te van a llamar, porque eso sí está autorizado, solo que en un horario adecuado. ¿Cómo la ves? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la senadora de Morena, Maribel Villegas. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, Adriana, Néstor, muy agradecida por la invitación de estar aquí con ustedes en su programa. Maribel, pues sin duda una legislatura muy polémica. Aquí Néstor y yo le decimos que es la legislatura de la Cuarta Transformación, un periodo ordinario muy caliente, muy movido, donde se aprobaron grandes reformas, grandes iniciativas y bueno, faltaron algunas que otras. ¿Nos pudieras platicar un balance de qué se aprobó en este periodo? Pues mira, quiero comentarte que ha sido un año arduo de trabajo de este periodo. Prácticamente concluimos el 90% de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena. Cumplimos prácticamente cada uno de los compromisos que se hicieron en la campaña, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de los senadores y diputados. Temas importantes y de gran trascendencia para el país,
como el tema de la austeridad, la ley de austeridad, la ley de remuneraciones, que nadie pueda ganar más que el presidente, el tema de ya por ley establecer el hecho de que las pensiones millonarias que se les daban a los expresidentes de la República, el tema de la austeridad, el Senado de la República iniciando la legislatura, nos recortamos más del 30% del presupuesto que manejaba en anteriores legislaturas el Senado. En el primer ejercicio del 2018 nos recortamos alrededor de 500 millones de pesos y en el 2019 prácticamente 1.500 millones de pesos. Temas como el tema de la facturación falsa, que había una evasión fiscal tremenda, se reformó el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, la creación de la Guardia Nacional, que es una herramienta que va a servir de gran importancia para el Estado, para que también pues, pueda servir y coadyuvar para el tema de la seguridad, que es algo que nos preocupa de manera importante a los mexicanos. El tema de la reforma educativa, quitar el tema punitivo que dañaba tanto a los maestros, en donde se construyó una reforma en la que se escucharon a los maestros, a los padres de familia y pues a todos los sectores involucrados. Por supuesto, hicimos varios nombramientos de ministras, cónsules, embajadores. La verdad ha sido una legislatura de trabajo muy intenso, jornadas de incluso que nos amanecíamos, el paquete fiscal, de los compromisos que hizo el presidente, que no hubiera más impuestos y que no se incrementaran los impuestos, que no hubo deuda. Y bueno, es un resumen, te quiero comentar, de lo mucho que se hizo. Y creo que este primer año, creo que haciendo un análisis, hemos sacado gran parte de la legislatura. Uno de los temas más relevantes que se aprobaron, que además, bueno, pues ayuda a la recaudación fiscal de los mexicanos, fue el tema de eliminar los famosos factureros. Este tema le va a generar ingresos muy importantes al país, ya que se perdían ingresos enormes por el tema de estos factureros. Platícanos un poco. Sí, mira, te quiero comentar un dato. Se perdían, había una evasión de alrededor de 354,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? La poder construir 221 hospitales, comprar 663,000 autos patrulla, 472,000 ambulancias, el nivel de evasión fiscal, y que quiero comentarte que de las pasadas administraciones, desde el mismo gobierno, no había una dependencia del gobierno federal que no hubiera facturas falsas. Era una cosa tremenda. Existían alrededor de 8,827 facturas, empresas dentro de las dependencias del gobierno federal. O sea, habían 8,827 empresas que se dedicaban a hacer facturas falsas. ¿Cuál es la agenda y qué es lo pendiente? ¿A qué nos vamos o de qué nos vamos a enterar los ciudadanos en lo que será el paquete legislativo que irán impulsando el próximo año? Este Senado de la República le ha apostado a ser un Senado abierto, donde existan foros, donde exista la participación. Si bien es cierto, se presenta una iniciativa de ley, hay un proyecto de dictamen, pero también nosotros como grupo parlamentario estamos abiertos para escuchar a la ciudadanía y que obviamente enriquecer, y que este tema de las llamadas outsourcing que han proliferado tan fuertemente en todo el país en estos últimos años, y quiero decirte que mi estado es ahora sí el líder en outsourcing. Prácticamente el 50% de los trabajadores en el estado están subcontratados bajo este esquema. En el estado le dicen las famosas pagadoras, y lo que hoy se quiere es regularlo. En enero vamos a iniciar con estos foros, ¿no? Y bueno, muchos otros temas más que estaremos atendiendo. Y bueno, un tema polémico que ya se hicieron foros, el de la legalización de la marihuana. ¿Qué pasó con ese tema? Pues todavía está el dictamen, se ha hecho foros, es un tema polémico, como bien comentas, Adriana, y creo que también hay que decirlo, al interior del grupo parlamentario somos un grupo plural,
por ejemplo, con lo que pasó con Lili. Lili, nosotros la queremos mucho, tiene nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y ella, como muchos otros, pues pensamos a veces está diferente. Está en su derecho de pensar diferente y de expresar su opinión. Estamos en un país democrático que pues obviamente todos tenemos una opinión y una forma de pensar diferente, ¿no? Y que se respeta. Y finalmente, en las dos corrientes de pensamiento importantes que existen hoy en el mundo, que son la socialdemocracia y la democracia cristiana, uno de los puntos de coincidencia que tienen es precisamente la tolerancia. La democracia teniendo como eje la tolerancia, el respeto, el que se acepten y se respeten las ideas de todos, así sean diferentes, y al final del día, pues lo que se está buscando es precisamente que en nuestro país quepamos todos. Así es. Nosotros tenemos, la verdad es que el coordinador Ricardo Monreal siempre ha sido muy respetuoso. Tenemos, como te comentaba, un grupo parlamentario nutrido de académicos, ingenieros, médicos, abogados, de todo, y periodistas, y que pues obviamente es importante la opinión de todos. Para nosotros Lili es una gran senadora, que siempre su punto de vista es muy importante para nosotros, y que para nosotros siempre ha habido una solidaridad entre todos los senadores, y eso está demostrado, y que también hay que decirlo, eso también ha tenido mucho que ver que el propio coordinador Ricardo Monreal nos ha abrazado a todos y ha sido solidario con todos senadora, nosotros. la opinión de Lili Téllez de no aceptar que Evo Morales viniera a México es la opinión del 90% de los mexicanos. Ningún mexicano estamos de acuerdo en tener a ese personaje en nuestro país y además subsidiarlo. Mira, yo creo que son temas polémicos y bueno, hay momentos para todo. Nosotros acabamos, hace un momento comentaban, el tema de aprobar el adendum del TEMEC y que creo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Para nosotros como senadores era una prioridad aprobar ya prácticamente el último día de que cerramos el periodo, aprobamos ya el adendum del TEMEC y que teníamos que cuidar y que siempre sea respetada la soberanía del país, ¿no? Eso el coordinador Ricardo Monreal siempre fue muy puntual en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, siempre ser solidarios con los países vecinos, pero siempre, pues obviamente nosotros tenemos nuestras propias prioridades, nuestra agenda, y que en ese sentido vamos a trabajar y, por supuesto, acompañar al presidente Andrés Manuel. Maribel, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Aquí Al contrario, Adriana. Te deseamos una felicidad. Feliz Navidad y además un gran año que además va a estar lleno de mucho trabajo. Sin duda. Ahí desde mucha el Senado. felicidad para todos, para Adriana. todos, Néstor. Pero bueno, tú se nos siempre acabó te el ves tiempo. muy feliz, Néstor. Yo casi acojojo. Muchísimas gracias, Nada más Adriana. te faltó vestirte de rojo. Muchas gracias, Adriana, Néstor, y aprovechar a todo el auditorio que tengan una extraordinaria feliz Navidad en compañía de la familia y este 2020 que nos avecina sea mejor para México, que nos vaya mejor a todos los mexicanos y que créanme que todos los senadores del Grupo Parlamentario de Morena estamos comprometidos en sacar realmente las reformas que sean en beneficio de millones de mexicanos y que no los vamos a defraudar de la confianza que nos dieron en las pasadas elecciones. Gracias, senadora. Muchas gracias y no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, Néstor. En el único programa que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales. Desde las cámaras nos vemos el próximo jueves.